Hace 300 años, en el reino demoníaco, había irrumpido el héroe Vermut y sus 4 camaradas para subyugar a los reyes demonio. Actualmente, 3 de los reyes habían sido derrotados y solo quedaban 2. Los héroes fueron recibidos por una gran horda de demonios y la batalla dio comienzo con un tipo de pelo blanco ejecutando un corte explosivo. Él era Vermut el Grande. Por otro lado, una maga decía que esos demonios no eran nada para su magia y, tras usar los 4 elementos, acabó con ellos. Ella era la sabia Senia. Una ráfaga de viento cubría a una monja, la cual decía que bendeciría a todos, pero en ese momento un demonio apareció a sus espaldas. Sin embargo, este fue destruido por la chica. Ella era la devota Anis. Eso no era todo. Por otro lado, un grandullón con un gran hacha atacó a los demonios y, con una gran fuerza, acabó con ellos. Él era el valiente Molón. En ese momento apareció un pelirrojo gritándole a Vermut que no se le adelantara, pero una gran cantidad de demonios bloqueaba su camino. El pelirrojo gritó que se apartaran y, justo después, asestó un sinfín de cortes. Él era el estúpido Jamel, el cual siempre estaba celoso de Vermut y lo consideraba su rival. Sin embargo, nadie más pensaba lo mismo. Tras haber acabado con los demonios, Jamel mencionó que eran unos debiluchos, pero en ese momento se percató de algo y gritó alertando a Vermut. Un ataque sorpresa se aproximaba a Vermut, pero Jamel lo recibió de lleno en el pecho, resultando herido de gravedad. El demonio que le había propinado ese ataque se reía, dejando un gran agujero en el pecho de Jamel, una herida mortal. Al instante, Jamel cayó al suelo y el demonio continuó atacando, pero esta vez no tuvo efecto. Vermut se acercó a gran velocidad y, tras un corte, partió al demonio a la mitad para después hacerlo explotar. Todo el grupo corrió hacia Jamel y seriamente Vermut mencionó que no había necesidad de que él muriera allí, pero Jamel le dijo que había sido una muerte honorable. En sus últimos momentos, Jamel se sinceró con sus camaradas. A Vermut le encomendó acabar con los reyes demonios y Vermut juró que lo haría bajo su título de héroe. Por esto, Jamel sonrió y le dijo a Anis que rezara por él. A Molón le dijo que era el guerrero más valiente y a Senia le confesó que en realidad la amaba, pero un chico de pelo blanco pateó el libro exclamando que nunca había dicho eso, sin importar cuántas veces leyera esto. Le molestaba y se preguntaba quién había escrito tal cosa. El chico se preguntaba por qué demonios todos tenían nombres geniales y él era Jamel el estúpido. Concluyó que definitivamente debió ser alguien a quien le había dado una paliza hace 300 años. El chico tiró el libro, preguntando cómo sus camaradas habían dejado ese estúpido libro así en vez de proteger el honor de uno de sus compañeros, pero al recordar su muerte, supuso que no era culpa de ellos por no anticipar que reencarnaría con sus recuerdos. Hace 300 años, había fallecido durante la subyugación y de alguna manera había reencarnado como un descendiente del héroe Vermut, con el nombre de Eugene Lionheart. Concubinas además de su esposa, Eugene pensaba que antes no se interesaba por las mujeres, pero al parecer eso había cambiado, pues después de todo también era humano. Sin embargo, solo sus hijos con su esposa fueron reconocidos como línea directa de la familia. En el caso de Eugene, aunque tuviera el mismo apellido, era de una rama indirecta y por esto, antes de la ceremonia de sucesión, se le tenía prohibido usar mana y espadas reales. Justo por eso, tenía que entrenar con una espada de madera. Sin embargo, Eugene consideraba que eso terminaría pronto y justo después molió a golpes al muñeco de entrenamiento con tal potencia que logró cortarlo por completo. El padre de Eugene, Gerard, había visto esto asustado, y le dijo a Eugene que se había roto de nuevo. Eugene lo saludó y, al percatarse del físico de su hijo, se preguntó para sí mismo si acaso ese era el físico de un niño de 13 años. Gerard incluso pensaba que perdería si se enfrentara a él y, aunque era su hijo, algunas veces lo asustaba, por su mirada feroz sin ingenuidad. No parecía un niño. Además, cuando su madre murió, nunca derramó ni una sola lágrima. Eugene dijo que se había roto porque las habilidades del herrero eran basura, y justo después le dijo a su padre que, por estafarlos, deberían traerlo y castigarlo. Sin embargo, él era demasiado piadoso. Gerard le respondió que le advertiría al herrero y mencionó que la ceremonia de sucesión sería mañana. Eugene pensaba que esa era una tradición basura que ocurría una vez cada 10 años en los Lionheart, en la cual participaban las líneas directas e indirectas con niños de 10 a 15 años que competían para ver quién tenía la habilidad necesaria para ser llamado Lionheart. Pero algo le enojaba a Eugene, y esto era que la casa principal sí podía entrenar con armas y mana. Consideraba que esto era para tener a raya a las ramas secundarias desde jóvenes. Mientras tanto,
Gerard pensaba que su hijo tenía tanto talento, que ni siquiera sabía si era su hijo, y consideraba que, de haber nacido en la familia principal, no habría tenido que sufrir la diferencia entre talento y realidad. Eugene se percató de la expresión de su padre y le preguntó qué pasaba. Él respondió que no pasaba nada, pero Eugene reflexionó que se estaba odiando de nuevo por no tener talento. En ese momento, Gerard lo tomó de los hombros y con preocupación le dijo que no intentara competir con la familia directa, pues aunque fuera talentoso, ellos habían tenido mucha ventaja en su entrenamiento. Eugene le dijo que no lo haría, pero pensaba justo lo contrario, incluso sonreía pensando que competir con niños de 10 años sería aburrido. Eugene se aproximó a un muñeco de entrenamiento pensando que esta vez habría 3 niños de la casa principal y 6 de las ramas. Uno de esos niños sería de la primera esposa y 2 gemelos de la segunda. Además, también habría 2 niños de la rama secundaria cuyas familias tenían una autoridad relevante. Justo después, Eugene levantó su espada y, con un tajo, despedazó al muñeco. Eugene estaba emocionado de ver qué tan fuertes eran los descendientes de Bermud y al otro día, Eugene partió en un carruaje pensando que en su vida pasada pensaba que era un genio, pues siempre se le había hecho fácil aprender cosas nuevas y su crecimiento era mayor al de los demás. Sin embargo, Bermud le había dicho que era lamentable, que si lo hubiera intentado más podría haberse vuelto más fuerte. Con molestia, Eugene le preguntó si acaso no veía lo duro que estaba entrenando justo ahora y le gritó que incluso si era un genio, no tenía que asumir que los demás podían ser como él. Eugene pensó que realmente no era un genio, pues había otros que verdaderamente lo eran, como Bermud, quien era un duque en Kiel hasta que dejó su título y fue alabado como héroe. La descarada de Senia fue al reino mágico de Arot y fue elegida como cabeza de la torre. La creyente Anis fue llamada santa del imperio sagrado de Yuras. E incluso a día de hoy existían escritos sobre sus enseñanzas. Increíblemente, el valiente Molón, a pesar de ser un idiota, logró crear su propio reino y vivió bastante. Sin embargo, Eugene se preguntaba por qué el rey demonio seguía vivo, pues todos habían jurado acabar con los 2 demonios después de su muerte. Pero justo después el maldito de Bermud había hecho una promesa con el rey demonio del encarcelamiento. Gracias a esa promesa, la guerra contra los demonios terminó y, incluso después de 300 años, aún se mantenía la paz. En ese momento, Gordon sacó a Eugene de sus pensamientos, preguntándole si estaba bien, pues parecía bastante nervioso. Dijo que si tenía nervios sería complicado para él vivir en la casa principal. Con una sonrisa, Eugene le dio las gracias y Gordon dijo que a partir de ahora estaban entrando a las tierras de la residencia principal, pero le dijo que todavía no debía prepararse para salir, pues aún faltaba bastante para llegar. Esto había molestado a Eugene, quien se preguntaba por qué lucía tan orgulloso cuando ni siquiera eran sus tierras. Justo después, preguntó si no era inconveniente que las tierras fueran demasiado grandes y Gordon explicó que no, porque había teletransportadores en muchos lugares. Eugene pensó en preguntarle por qué venían en carruaje, pero anticipó que Gordon le diría que aún no tenía permitido usarlo. Poco después, Eugene llegó a la residencia principal y Gordon le dio la bienvenida. Sin embargo, él era el único que le había dado la bienvenida, pues el lugar estaba vacío. Eugene pensaba que, por supuesto, no tendría nada como una ceremonia de bienvenida. Al ver el lugar, se dio cuenta de la bandera con el emblema familiar y reflexionó que los únicos que podían usarlo en el pecho eran los miembros de la rama directa. Justo después preguntó si los demás ya habían llegado y Gordon le dijo que, en realidad, era el primero en llegar. Luego, lo acompañó a la casa de huéspedes, donde lo recibió la sirvienta Nina, quien le dijo que le estaría sirviendo durante su estadía. Nina le pidió que hiciera sonar la campana si necesitaba algo y Eugene pensó para sí que al menos le habían asignado una sirvienta principal. Le preguntó cuántos años tenía, y Nina dijo tener 16 años, agregando que acababa de terminar su entrenamiento. Al escuchar esto, Eugene reflexionó que le habían asignado a una recién entrenada esperando que cometiera algún error al regañarla y así poder acosarlo. Justo después preguntó si sabía cuándo llegarían sus otros parientes y Nina le dijo que llegarían en 4 días. Eugene se levantó de la cama y le dijo que lo acompañara al campo de entrenamiento, cosa que había sorprendido a Nina. Mientras tanto, los gemelos se encontraban discutiendo sobre Eugene, mencionando que tenía la misma edad que ellos.
Xian dijo haber escuchado que era un campesino y aseguró que seguramente estaría más familiarizado con una horquilla que con una espada. Xian aseguró que su carruaje debía oler a mierda de vaca, dijo que aunque fuera un pariente, era responsable de arruinar la propiedad familiar, y Ciel exclamó que tenía razón, gritando que tenían que ir a castigarlo. Pero Xian dijo que no iban a castigarlo, sino a darle una advertencia. Desde la ventana, otro chico miraba esto, pero Ciel se percató y le miró de forma amenazante, lo cual asustó al chico, que cerró rápidamente la cortina, dejando a Ciel satisfecha. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento, Eugene se disponía a entrenar con la lanza con peso adicional, y aún teniendo esto, era increíblemente rápido. Mientras entrenaba, pensaba que nunca había sido perezoso con el entrenamiento en su vida pasada y, después de reencarnar, había llevado su cuerpo al extremo y se dio cuenta de que, sin importar cuán duro era, su cuerpo lo soportaba y las heridas se curaban rápidamente. Por todo esto, Eugene se dio cuenta de que el cuerpo de los descendientes de Vermouth era algo simplemente increíble. Más allá de la imaginación, al ver los rápidos y precisos movimientos de Eugene, Nina quedó sorprendida. Pero en ese momento, Ciel y Xian aparecieron y este último preguntó qué estaba haciendo. Asustada, Nina preguntó qué hacían allí, pero seriamente, Xian dijo que él era quien hacía las preguntas y volvió a preguntar qué estaba haciendo. Por esto, Eugene detuvo su entrenamiento y le preguntó si acaso no podía verlo, y exclamó que estaba balanceando la lanza. Eugene retomó su entrenamiento. Llamándolo idiota, Ciel le dijo a Xian que ese campesino le había dicho idiota, y esto causó ira en Xian, quien gritó al instante que debía ofrecerle una disculpa. Inmediatamente, Eugene le dijo con tranquilidad que lo sentía, y por esto, Xian le dijo que no estaba siendo sincero y debía inclinar la cabeza, pero Eugene le preguntó si acaso no eran de la misma edad. Dijo que entonces eran amigos y preguntó por qué debería inclinar la cabeza. Rápidamente, Xian le preguntó si acaso pensaba que ellos dos eran iguales, explicando que aunque tuvieran el mismo apellido, no eran iguales. Xian le recordó lo del carruaje y Xian gritó que debía limpiar el carruaje que lo había traído, pues estaba seguro de que lo había manchado de caca de vaca. Rápidamente, Eugene le preguntó a Nina si era su sirvienta, y ella dijo que sí. Entonces, Eugene le dijo que fuera a ella a limpiar el carruaje. Esto había enojado a Xian, quien dijo que lo había mandado a él, no a la sirvienta. Gritó si acaso estaba ignorando su orden y proclamó que él era Xian Leonard. Pero tranquilamente, Eugene dijo, yo soy Eugene Lionheart, llevémonos bien. Ciel también se presentó, pero Xian dijo no tener intención de llevarse bien con él. Al ver una espada en el suelo, la tomó y le gritó, ignoraste mi orden y me humillaste, te desafío a un duelo. Xian gritó que debía aceptar el duelo, pero Eugene le dijo seriamente que algo como un duelo no era algo que podía decirse a la ligera. Eugene le pidió que no lo molestara más y se fuera, pero su expresión cambió cuando Xian le preguntó si tenía miedo de tener un duelo con él y le dijo que, de ser así, solo debía inclinarse y disculparse. Eugene dijo no tener miedo y exclamó que, de hecho, no quería ni pelear ni discutir con él. Sin embargo, Xian le gritó que como planeaba seguir huyendo al parecer sus padres no le habían enseñado sobre el honor. Al instante, Eugene dejó caer una de sus pesas, cosa que sorprendió a Xian, quien preguntó qué era eso. Eugene le dijo que tendría su duelo y seriamente exclamó que solo debía tirar su pañuelo. Justo después se quitó su chaqueta, la cual también tenía peso. Xian estaba sorprendido al ver que todo el tiempo había estado entrenando con eso en su cuerpo y en su lanza. Sin embargo, decidió seguir adelante con el duelo porque, como él lo había pedido, si ahora se negaba, sería la burla de Ciel por el resto de su vida. Rápidamente, Xian sacó un pañuelo pensando que, si quería conservar su honor, debía hacerlo y gritó, Eugene Lionheart, te reto a un duelo. Seriamente, Eugene dijo, acepto. Al momento siguiente, Ciel estaba sorprendida al ver que en un segundo su hermano había sido golpeado en el estómago por quien pensaba que era un campesino inútil. El golpe hizo retroceder a Xian varios metros y por esto Eugene exclamó haber ganado. Al instante, Ciel corrió hacia su hermano, pero al ver que iba a vomitar, se apartó y rápidamente le dijo a Eugene que el duelo no había sido justo, exclamando que no había sido honorable. Sin embargo, Eugene dijo que no había nada de malo, pues el duelo había comenzado en el momento en que arrojó el pañuelo. Ciel dijo que eso era cierto, pero aún así él había entrenado con maná. Eugene negó esto, mencionando que los descendientes de las ramas secundarias no podían entrenar con maná como los hijos principales. Ciel respondió que mentía,
pues no había manera de que pudiera usar la lanza con esas pesas sin usar maná. Además, su ataque había sido tan rápido que, incluso si Xian no se hubiera distraído, habría sido golpeado. Al escuchar esto, Eugene sonrió y respondió que al parecer sus ojos no solo eran de decoración. Por esto, Ciel dijo que su forma de hablar no era cortés. Y Eugene explicó que Xian había sido golpeado unilateralmente, pero lo felicitó por haber saltado hacia atrás para disminuir el impacto. Eugene consideraba que había posibilidades de que mejorara, pero aún así era basura, considerando que era descendiente de Bermud. En ese momento, Xian se levantó preguntando cómo se había atrevido a golpearlo de una forma tan mezquina. Por esto, Eugene respondió que al parecer él y su hermana decían lo mismo y se acercó a Xian para decirle que, si era un honorable Leonard, debía aceptar la derrota. Al ver el estado de Xian, Eugene pensó que quizás había tenido que contenerse y se preguntó si no pasaría nada malo después de haber dejado a alguien de la familia principal así. Pero en ese momento llegó un tipo llamando a Xian y, al ver que no tenía emblema, Eugene concluyó que posiblemente era alguien fuerte contratado por la familia. Al ver al tipo, Xian le dijo: «Gesar, yo perdí contra ese campesino». Entre lágrimas, dijo que había pedido un duelo y lo había perdido. Gesar reflexionó acerca del duelo y al instante miró a Eugene y se presentó como Gesar, la persona encargada de cuidar al joven maestro Xian. Eugene también se presentó diciendo que venía de Hidol y Gesar preguntó si entonces era el hijo de Gerard, lo cual Eugene confirmó. Gesar preguntó qué había pasado y Eugene explicó que Xian lo había provocado y además había insultado a su padre, cosa que Xian negó. Sin embargo, Eugene le dijo que lo había hecho cuando le preguntó si acaso sus padres no le habían enseñado el honor. Seriamente, Eugene dijo que no solo lo había llamado cobarde a él, sino también a su padre, y preguntó a Gesar si había alguna razón para rechazar el duelo. Gesar, tras pensar, dijo que no la había. Justo después le dijo a Xian que curaría sus heridas y se despidió de Eugene al mismo tiempo que Ciel y Eugene hacían lo mismo. Poco después, Eugene estaba comiendo y Nina llegó diciendo que tenía lo que le había pedido. Sin perder tiempo, ella dijo que Dicken, Hansen y Huis llegarían mañana y en la noche Gargis y Desaira vendrían en un portal. Por esto último, Eugene pensó que se estaban juntando más rápido de lo que había pensado. Tras salir, miró al cielo y, dirigiéndose a Bermud, dijo que desde ahora estaría jodiendo a sus descendientes, pero también le dijo que no debía molestarse, pues él tampoco quería ser su descendiente. Simplemente, todo era culpa de esta maldita reencarnación.